demasiado que hablar del Padre Pío. Vamos a tratar de restringirnos a un poquito a lo que es un poquito más esencial. Un poquito el título de la charla que se me había ocurrido era El Padre Pío y la Misa. Aprovechar también lo que comenté un poquito ayer en el sermón para los que estaban. El Padre Pío y la Misa. La voy a dividir un poco en dos partes. Que la primera vamos a tocar un poquito la vida del Padre Pío, la biografía, digamos así. Y en la segunda parte lo que es la misión providencial del Padre Pío. Entender, tratar de acercarnos un poco a esa misión que la providencia le puso en la historia al Padre Pío. Primero lo planteamos como interrogante, ¿cuál es la misión? Después intentaremos, en la medida de lo posible, en la medida que es escrutable el designio de Dios, intentaremos responder de alguna manera. A la luz de la historia, a la luz de los hechos también. La vida del Padre Pío quiso la providencia realmente para señalarnos que era un regalo de ella, esta charla. Quiso que esta charla se diera justamente el día que es aniversario del nacimiento del Padre Pío. 25 de mayo de 1887 nacía el que después sería el Padre Pío, Francesco Forgione, en Pietrelcina. Francisco, su padre le habían puesto Francisco justamente por la devoción al estigmatizado de Asís. Nace en Pietrelcina, en Italia, de una familia humilde, mortificada, que es realmente la verdadera cuna de su vocación. En las familias donde se enseña a los hijos a mortificarse es de donde salen después las vocaciones. Monseñor de Segur afirma lo opuesto, no lo opuesto, sino el otro lado de la moneda. En las familias donde no se enseña el espíritu de mortificación, se corre el riesgo de ahogar las vocaciones de los hijos. Familia relativamente numerosa, 6 hermanos, de los cuales 2 morirán relativamente pronto, uno a los 19 días y otra a los 2 años. Es muy poco después de que muriera esa niña de 2 años que nace el Padre Pío a consolar, llega a consolar a su familia. Él tiene otros 4 hermanos, un hermano mayor y 2 hermanas menores, si no me equivoco. Es un niño, por un lado, totalmente normal, se queda salvo a la naturaleza de los niños, con su curiosidad, con su vivacidad, digamos así, y su ingenuidad también. Dicen que el Padre Pío, aunque era tranquilo, era un poco ingenuo, era un poco retraído, no le gustaba demasiado jugar con los niños de su edad. Su mamá alguna vez cuenta que le decía, pero ve Francesco a jugar con los niños. No quiero porque ellos blasfeman. Tenía ya claramente el sentimiento de lo que es la santidad de Dios, pero era un niño normal. Lo pinta una anécdota que él mismo contará años más tarde. Su tío le había dado dinero a los 10 años para ir a comprar un cigarro al pueblo y una cajetilla de cigarrillos. Y él fue todo contento a cumplir el encargo de su tío. Y en el camino de vuelta le dio curiosidad ver qué sabor tendría ese cigarro de los grandotes. Y lo prendió. Y aspiró. Y al rato le estaba dando vueltas la tierra, sentía unas náuseas horribles. Y ahí dice él mismo que se levantó un muro entre el cigarro y él. Pero uno lo ve, lo pinta curioso, lo pinta un niño normal, con todas las inquietudes de un niño normal. Él mismo dice que le contó al tío después que lo que hizo y que no quería saber nunca más nada del cigarrillo. Su tío se reía. Pero su madre confiesa realmente no haber tenido nunca quejas de él. Era un niño normal en sus inquietudes, pero muy santo, ya desde muy pequeño. Y su vida, que va a ser realmente una trama, un entretejido de cosas sobrenaturales y extraordinarias, comenzó desde muy pequeño. Él dice que ya desde los 5 años, él mismo confesará, ya desde los 5 años comenzaron las apariciones celestiales y también las apariciones diabólicas. No me voy a detener demasiado en eso, solo voy a leer una cita que quité de un libro. Los éxtasis y las apariciones comenzaron en el 5º año de edad, cuando tuvo el pensamiento de consagrarse para siempre al Señor.
en esa primera aparición que él tiene al 5.º año de su edad, siente el deseo de consagrarse a Dios, al Sagrado Corazón, no entiende demasiado bien lo que significa del todo, pero se quiere entregar, y ahí el Sagrado Corazón lo recibe como en un abrazo en el altar, demostrándole cuánto le agradaba ese deseo de entregarse, de consagrarse. Comenzaron en el 5.º año de su edad y fueron continuos. Al ser interrogado de cómo pues los hubiese ocultado por tanto tiempo, él nunca los contó a nadie estas cosas hasta los 28 años. Él se lo guardó. Dice, al ser interrogado de cómo pues los hubiese ocultado, cándidamente contestó que no los había manifestado porque creía que eran cosas ordinarias que sucedían a todas las almas. En efecto, un día me dijo ingenuamente, ¿y usted no ve a la Virgen? Y a una respuesta mía negativa me contestó, claro está, usted lo dice por santa humildad. Tan acostumbrado estaba a esas cosas que creía que todos realmente habían tenido esas gracias. Y fue así, en ese ambiente de niño normal, pero lleno de cosas sobrenaturales y de gracias inmensas y extraordinarias, que nació su vocación. Y su vocación también tiene una nota sencilla, de niño normal. Cualquier vocación puede nacer así. Si bien desde los 5 años había decidido consagrarse a Dios, la decisión de entrar en los capuchinos la tomó cerca de los 14 años. Ahí había un pequeño hermano capuchino. Capuchino es la rama de estricta observancia de los franciscanos, que se llama capuchino porque llevan la capucha, pero son muy, muy mortificados al lado de lo que es los franciscanos de vida un poquito más relajada. Había en la aldea de Pietrelcina un monje capuchino, Fray Camilo, que parece que era bastante santito, muy alegre, que era el encargado de hacer la colecta del monasterio, ir a mendigar, a pedir la limosna, que los capuchinos viven de limosna, no trabajan. Los benedictinos por ahí trabajan, cuidan la tierra y de eso mismo sacan su fruto, pero no, los franciscanos viven puramente de la limosna. Y este era muy sencillo, infantil hasta cierto punto, y Francesco se quedó prendado de Fray Camilo en su hábito medio destruido y en su larga barba. Cuando pidió el ingreso, le comentaron que iba a tener que esperar porque el noviciado del monasterio estaba lleno. O sea, él ya había comentado a sus papás y le dijo que quería entrar a los capuchinos, como era Fray Camilo. Y los capuchinos le dijeron, el noviciado está lleno, lo siento, tiene que esperar 1 o 2 años, mínimo. Y su tío y sus papás empezaron a buscar otras posibilidades, otros conventos, otras cosas. Su tío le manifestó la posibilidad de ir entre los monjes blancos o los redentoristas o con otros. A cada propuesta resonaban los no de Francesco cuando era informado que esos religiosos no llevaban la barba. Curioso que les llama mucho la atención de algo totalmente accidental a los capuchinos, que es la barba. Si hay algo poco esencial, es la barba. Y sin embargo, la barba de Fray Camilo, confesará el mismo Padre Pío, se me había clavado en mi cabeza y nadie pudo sacármela. También la barba, puro accidente de un capuchino, tiene su atracción. La cuestión es que a los 16 años, 2 años después de este deseo, finalmente entra en el convento y comienza su noviciado. No voy a entrar demasiado en detalles, pero fue, según el parecer de todos sus superiores, un novicio absolutamente ejemplar. Los noviciados capuchinos tienen la costumbre de meditar sobre todo la pasión, en los primeros años, la pasión de nuestro Señor. Francesco, Fray Pío ya, sentía tanto dolor, tanta compasión por el Señor crucificado, que derramaba abundantes lágrimas, al punto que decían, y es testimonio de los demás, que en el banco de la iglesia que él usaba, del lado delantero, dejaba un charco de lágrimas. Claro que no son cosas imitables, no se trata de sentir, pero Dios en su providencia quiso señalar al que sería luego el Padre Pío, quiso señalarlo toda su vida con carismas y dones extraordinarios. El Padre Pío tuvo que tomar la determinación para disimular un poco ese charco que quedaba de sus lágrimas
de poner delante de su banco en la iglesia un pañuelo estirado y extendido para que absorbiera, y después él lo quitaba y ya no quedaba esa huella de su piedad. A los 23 años, después de 7 años de estudio, fue ordenado sacerdote. Desde que fue ordenado sacerdote se dedicó con celo extraordinario, realmente todo es extraordinario en la vida del Padre Pío. Se dedicó con celo extraordinario a los 2 apostolados principales de la vida sacerdotal, que son la confesión y la Santa Misa. Si algo distinguirá realmente la vida del Padre Pío, son estos 2 apostolados a los que dedicará su vida en la medida que lo dejen. Porque en la hora de las persecuciones le será quitado el privilegio de confesar. El Padre Pío llegó a confesar hasta 14 horas diarias. No sé cómo hacía, sinceramente, una vez con 3 horas de confesión queda. El Padre 14. Muy bien. Los estigmas, para ir saltando un poquito para no hacerse demasiado pesado. Dios, que quería darle los estigmas, le había dado antes un amor inmenso a Jesucristo crucificado, una compasión por los sufrimientos de Cristo inmensa. El Padre Pío, según los testimonios de él y de otras personas, de sus directores espirituales, porque la mayoría de estas cosas el Padre Pío se las ha revelado a sus directores espirituales bajo la obediencia. Les dijeron, quiero que me cuente todo por obediencia. El Padre Pío ahí escribía. Parece que el Padre Pío recibió los estigmas primero en cuanto al dolor y al sufrimiento, pero invisibles. No documenté aquí, se me olvidó cuánto tiempo fue, pero creo que fue como unos 4 o 5 años antes de los estigmas visibles. Los estigmas visibles los recibió durante la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dura del 1914 al 1918. Poquito tiempo antes de que terminara la Primera Guerra Mundial, unos 40 días antes de que terminara, ya el convento estaba prácticamente desierto por el reclutamiento de soldados. Quedaban 3 monjes de todos los que eran: el superior, el padre Paulino, el fraile limosnero y el hermano, el padre Pío, que no, sí, ya era padre, el Padre Pío, que estaba enfermo y por eso no había servido. Él ha pasado por muchas enfermedades, no las conté, las pasé por alto, pero ha pasado por enfermedades graves. Entonces eso lo hacía inhábil para el servicio militar y por eso pudo permanecer en el convento. Pero el día 20 de septiembre de 1918, poquitos días después de que la orden franciscana festeja la estigmatización de San Francisco, si no me equivoco es el 14 de septiembre la estigmatización de San Francisco, el 20 de septiembre de 1918 el Padre Pío se encontraba totalmente solo en el convento. Los otros padres habían salido y entre las 9 y las 10 de la mañana, todo esto se saca de información que él mismo dio en repetidas ocasiones a sus superiores, a sus directores espirituales. Entre las 9 y las 10 de la mañana estaba en su banco del coro haciendo la acción de gracias de la misa. En el banco del coro hay un Cristo crucificado de madera de ciprés, de tamaño casi como el natural. Un Cristo que no es precisamente perfecto desde el punto de vista de la anatomía, pero es bello, es un Cristo bello y sobre todo tiene una expresión de sufrimiento y de dolor muy intensa. Se presta mucho para la meditación justamente de la pasión de Cristo. Rezando ahí, estaba en el coro haciendo mi acción de gracias de la misa y poco a poco me sentí elevar con suavidad siempre creciente que me hacía gozar al rezar. A un cierto momento, una luz hirió mis ojos y en medio de tanta luz se me apareció Cristo llagado, Cristo con los estigmas. Nada me dijo, desapareció. Él precisará más tarde que el Cristo que se le aparece es el crucifijo que toma como vida y en medio de esa luz que derramaba de sus llagas, precisamente de sus manos y de sus pies, salían como flechas que se iban a clavar en las manos y en los pies del Padre Pío. La herida del costado, la aclarará después, ya la había recibido más de un mes antes.
no explica demasiado sobre su herida del costado, sino que fue el mismo personaje, Cristo, que se le apareció, que había realizado esa operación, digamos así, del corazón. Es curioso que primero le toque el corazón y después el resto de las llagas, siendo que en Cristo de alguna manera fue al revés. Cristo, la última herida que recibe es la del corazón, después de muerto, para ver si estaba realmente muerto, para asegurarse que estaba muerto. Pero en él pienso que quiere significar que antes de unirse al sacrificio externo de Cristo, hay que unirse al sacrificio del corazón de Cristo, por la caridad, por el amor. En otra carta aclara un poquito más: cuando me recuperé, me encontré en el suelo llagado, las manos, los pies, el corazón sangrando, y estaban doloridos tanto que me hacían perder toda fuerza para levantarme. A tientas me arrastré desde el coro de la iglesia a la celda, atravesando todo el largo corredor. No era corto el camino. Los padres estaban todos fuera del convento. Me puse en la cama y recé para volver a ver a Jesús. Ahí se ve que toda su intención no estaba pensando ni en las llagas, todavía ni se había dado cuenta. Tanto había sido el éxtasis de amor a Dios y a Cristo crucificado, y el gozo de esa visión, que solo pensaba en volver a ver a Jesús. Me puse en la cama y oré para volver a ver a Jesús. Pero luego entré en mí mismo, miré las llagas y lloré, elevando himnos de gratitud y de oración. Gratitud y de oración, sí, le va a durar toda la vida, pero pronto tendrá sentimientos bastante distintos. Precisamente el sentimiento de vergüenza. Al Padre Pío toda su vida le va a mortificar muchísimo el llevar visiblemente los estigmas de nuestro Señor, el estar identificado con nuestro Señor y señalado. Todo el mundo desde ese momento lo cree santo, imagínense. Y él, en su humildad, que conoce sus miserias, se siente totalmente avergonzado de que vean esas llagas y lo crean santo. Siempre el Padre Pío hará su mejor esfuerzo por ocultar los estigmas. Pero los designios de Dios eran muy otros. El Padre lloraba avergonzado cada vez que tenía que mostrar los estigmas, y nunca los mostró sino por la fuerza de la santa obediencia. Tardó un tiempo en encontrar el método de los mitones, de los guantes, que eso es la reliquia que tenemos aquí. Es uno de los mitones que el Padre usó cerca del fin de su vida. Tardaron tiempo en que se le ocurra esa idea, y él mientras tanto se cubría con el manto, ¿no? Estiraba el manto, y en la misa, que está prohibido tener las manos cubiertas, sobre todo en la parte del canon de la misa, desde el ofertorio hasta después de la comunión, él se hará un alba personal, digamos así, en la que de alguna manera engancha con el dedo para que nunca se le baje. Normalmente uno levanta la mano y el alba baja. Él no, él se engancha de alguna manera para que no se vea. Él siempre tratará de ocultar los estigmas. Pero la providencia quiso que pronto, realmente bastante pronto, primero sus compañeros, porque imagínense, a él vino desde el coro de la iglesia hasta su celda arrastrándose, no se podía tener en pie, y arrastrándose dejando un reguero de sangre, porque todas sus heridas manaban abundantemente. Entonces los primeros que se dan cuenta en el mismo día que ocurre son sus hermanos de religión, esos tres que estaban con él. Y la orden capuchina tuvo, como tiene la iglesia generalmente, mucha prudencia al principio. Milagro de los santos, no. Momento, vamos a estudiar el asunto, primero silencio, esconda, que nadie se entere, notificar a los superiores y vemos qué hacemos. Pero ya le digo, la noticia cundió pronto entre sus hermanos, y tarde o temprano la gente, sobre todo al principio que el padre no se había dado cuenta de cubrirse los estigmas con el mitón, la gente que se confesaba, la gente que iba a la misa, porque en la misa él no se cubría y todavía no tenía hecha esa alba que le decía, la gente empezó a descubrirlo y se empezó a correr las palabras de la fama de este monje estigmatizado, del santo monje estigmatizado. Inmediatamente ya le dieron el apodo de santo. Entonces los superiores ordenaron discreción, secreto y prudencia. Y entre estas cosas era bien importante hacer exámenes médicos. El Padre Pío tuvo los estigmas 50 años. Durante los 50 años
pobre, tuvo un viacrucis constante de estación en estación, de médico en médico. Y el padre, por obediencia y con vergüenza, mostraba los estigmas y se sometía a todos los cuidados que los médicos le dijeran que tenía que realizar para ver cómo reaccionaba, ¿no es cierto? Porque los médicos muchas veces prescriben cosas para ver qué pasa. El primer médico que lo... Perdón, voy a hacer una pequeña descripción, voy a leer una descripción de los estigmas. Sus estigmas eran heridas muy profundas que penetraban el centro de sus manos y pies y el costado izquierdo de su cuerpo. Al revés que Cristo, el Padre tiene la herida del lado contrario de Cristo. Sus manos y pies estaban totalmente perforadas, al punto que se podía ver la luz que atravesaba la membrana que cubría sus heridas. Él tenía como una especie de costra de sangre que no dejaba ver la herida, el hueco de la herida, pero por lo que se veía, por lo que los médicos estudiaron, tenía más o menos en la palma de la mano 1 centímetro de diámetro. Y el médico dice que en la primera, bueno, después lo voy a leer, no se preocupe. La venda que estaba ubicada, que atravesaba la membrana que cubría sus heridas. Llevaba guantes en sus manos, excepto durante la misa, que se cubría con el alba lo mejor que podía. Y llevaba también calcetines en los pies, contra la costumbre de los capuchinos. Los capuchinos son no descalzos, sino con sandalias, nunca llevan medias normalmente. La venda que estaba ubicada en su costado izquierdo se empapaba con sangre que fluía durante la noche y tenía que ser reemplazada al día siguiente. Sus estigmas fueron examinados en varias ocasiones por los médicos. La conclusión imparcial a la que llegaban era que sus heridas no tenían explicación. Sin el permiso inmediato de sus superiores, nadie podía ver sus heridas. El doctor Bignami, que fue el primero que examinó las heridas poco después de que había recibido el padre, explicó, en realidad lo explica 1 año después. Él cuando examina las heridas dice, sí, es raro, son difíciles de explicar, pero podría llegar a explicarse con un fenómeno psicológico de locura, concretamente, hablando en claro, que se autolesiona y que, la explica por ese lado, dice que podría llegar a explicarse por ahí. Entonces el médico dice a los superiores, todo esto nos vamos a enterar si es verdad o no, si las heridas cicatrizan. Yo creo que estas heridas cicatrizan en 15 días. Si toman los cuidados que yo les doy, los cuidados son muy precisos, de limpiezas, de no utilizar la tintura de yodo que el padre utilizaba para curarse, porque dice que eso puede influir para que no se cicatrizara. También él elige 4 testigos que estén para que las heridas, las vendas se pongan y estén como selladas, como una marca de autoridad. Esto no se abrió. Entonces siempre tenían que estar los cuatro testigos revisando, ¿lo abrió el Padre Pío o no? Si no lo abrió, bueno, abrimos, ¿cómo está? Bien, limpiamos la herida, la volvemos a vendar, volvemos a poner los sellos para que el Padre Pío no haga nada. Si es un loco que se autolesiona, con eso no lo va a poder hacer. 1 año después, por supuesto las heridas no cicatrizaron, y el doctor Bignami examinó las heridas y dijo, no entiendo cómo estas heridas han persistido ahora por casi 1 año sin mejorar o empeorar. 1 año, fueron 50 años en los que la herida ni mejoró ni empeoró, ni cicatrizó, ni se infectó, no tenía ningún signo de infección, ningún signo de inflamación alrededor de la herida. Un montón de detalles que no me voy a meter de orden médico, que señalaban también a la ciencia el carácter sobrenatural, inexplicable a la luz de la ciencia, de esas heridas del Padre Pío. Otro hecho que corroboró la conclusión fue, por el Padre Pío, tuvo después, no me acuerdo en qué año, una hernia inguinal, por la cual tenía que someterse a una operación. El Padre Pío, temiendo que aprovecharan esa operación y la anestesia para analizarle también sus estigmas, el Padre Pío dijo, no, sin anestesia. Una operación que ni les digo lo que duele. Y el Padre Pío, claro, se somete a esa operación sin anestesia y es tanto el dolor que se desmaya. Y ahí los médicos aprovechan para analizar las heridas. Y en ese análisis, claro, justamente todas las operaciones que él le hicieron por otro lado, se curaban normalmente, salvo estas, que a pesar de los médicos, todos los esfuerzos que hacían, no se curaban y permanecían. De la herida de su costado,
que estaba siempre cubierta por un paño de lino, perdía cerca de una taza llena de sangre todos los días. Él precisará en algún otro lado que esa herida le dolía especialmente de jueves a domingo, que sangraba especialmente más de jueves a domingo. Otro médico, el doctor Sanguinetti, le dijo a un amigo: si usted o yo sufriéramos una décima parte del dolor que sufre el Padre Pío por causa de sus heridas, ya estaríamos muertos. Y es un médico, lo dice como médico, no lo dice exagerando ni como metáfora. Realmente Dios lo hace sufrir muchísimo, pero lo sostiene también medio milagrosamente en la vida. Una de las cosas que escribe el Padre Pío a su director espiritual poco tiempo después de recibir los estigmas es: tengo miedo de morir desangrado, porque perdía realmente mucha sangre. Pero Dios quería mostrar eso y no quería que se muriera, así que duró bastante tiempo más el pobre padre. 50 años más antes de morir. Además de los estigmas, el Padre Pío sufrirá también, aunque eso no fue tan analizado, pero él lo confesará también, sufrió la corona de espinas, la coronación de espinas, y la flagelación casi una vez por semana. Yo desgraciadamente me olvidé de traer un librito que está lleno de fotos, pero bueno, ustedes se las pueden buscar en internet, donde se conserva una camiseta del Padre Pío llena de manchas de sangre, que él cree justamente que viene de la flagelación. Pero esas heridas no eran permanentes, esas se le abrían y se le cerraban. La sangre que salía de los estigmas del Padre Pío a veces emanaba un perfume agradable, y lo han definido como una mixtura, una mezcla de perfume de violetas y de rosas. Un médico comentaba: hay que considerar que de todas las partes del organismo humano, la sangre es la que más rápido se descompone. En todo caso, la sangre nunca da un olor agradable. Una nota: muchas veces en las conferencias o en la veneración de las reliquias del Padre Pío se siente ese perfume, de hecho, milagrosamente podríamos decir, de violetas y de rosas, sobre todo de violetas, es lo más claro. Y para mostrar que no es algo, un perfume natural, una de las notas que ocurre cuando pasa eso es que algunas personas lo sienten pero clarísimo y otras no sienten nada, justamente para mostrar que es algo sobrenatural, que no es un perfume externo, sino una cosa que, alguna de esas, no caprichos, sino travesuras del Padre Pío. A uno que le preguntó si los estigmas le dolían: padre, ¿los estigmas le duelen? Claro, ¿qué se piensa? ¿Que Dios me los puso como adorno? El Padre Pío, en general, en todas las pocas entrevistas, no tiene muchas entrevistas que hayan sido registradas, nunca le fueron presentadas como entrevistas, fueron personas que dialogaban y después escribían lo que él decía. Pero en esas pocas, el padre siempre se mostraba, si no era por obediencia, él era duro, para que la gente no le preguntara. Entonces a veces puede sorprender la dureza, la aspereza de la respuesta del Padre Pío, pero es justamente por esa humildad de esconder lo que no está obligado a mostrar. Bueno, voy a saltear todo el tema de las persecuciones del Padre Pío, que son un capítulo más interesante y emocionante, y que deja ver que la iglesia está realmente hecha de hombres, y hombres que se pueden equivocar, y hombres que pueden obrar hasta muy mal. De hecho, yo no sabía, yo había leído antes un libro que explicaba la primera persecución del Padre Pío, en que se le llegó hasta poner micrófonos en los confesionarios, que es un sacrilegio brutal, sobre todo hecho por un hombre de iglesia, no me acuerdo el nombre ahora, que era el que estaba más metido en el asunto, era el jefe del Santo Oficio, que sería hoy la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un obispo, un cardenal, que estaba metido en esas cosas, que permitía un sacrilegio de ese tamaño. Pero en la segunda persecución, que yo no sabía, de hecho no es muy comentada, pero fue brutalmente más salvaje, quisieron durante muchos años matar al Padre Pío. Cosas como dejarle abiertas las ventanas para que se muriera de frío, inyecciones, por obediencia lo obligaban a recibir inyecciones que lo hubieran matado si no fuera porque la gracia no quería que muriera. Pero bueno, eso lo voy a dejar para su curiosidad personal. Sepan que es un capítulo realmente interesante del Padre Pío. Pero pasamos un poquito a la segunda parte. ¿Cuál es la misión del Padre Pío según la providencia? ¿Cuál es la idea que que Cristo tuvo para él en la historia? La misión.
El Padre Pío llevó los estigmas durante 50 años y desaparecieron muy poquito tiempo antes de su muerte. De hecho, cuando llevaban el cuerpo a enterrar, se veía perfectamente la palma sin cicatriz, sin señal alguna, sin nada. Y es sumamente impresionante porque toda su vida, médicos de toda clase, ateos, de todo, lo analizaron y podían testificar que esas heridas estaban, que esas heridas no cicatrizaron, que esas heridas no eran explicables. Y esas heridas desaparecen misteriosamente justamente cuando el padre muere. El padre festeja, sus 50 años festeja, digamos así, los 50 años de llevar los estigmas, con una misa en que los fieles le habían puesto 50 ramos de rosas rojas, justamente por la sangre que él había derramado estos 50 años. Y 2 o 3 días después el Padre Pío ya muere. Pero para empezar a aproximarse un poquito, un arzobispo que había visitado al Padre Pío, el Papa Pío XII le preguntó: ¿qué hace el Padre Pío? Santidad, quita los pecados del mundo. Quita los pecados del mundo. Es decir, carga sobre él la cruz de los pecados del mundo. ¿Cuál era entonces la misión providencial del Padre Pío? Hay que tener en cuenta que según los peligros y las diversas necesidades de la historia del mundo, Dios ha suscitado en su iglesia grandes santos que están llamados a sostenerla y a servirla con sus luces, sus trabajos, sus méritos y sobre todo con el ejemplo de su vida. Dios los pone como lumbreras, como los faros que dirigen a las almas en una época en la que la iglesia o la historia del mundo se inclina a distintos lados y estos sostienen, como esa visión que tuvo en algún momento un papa de un frailecito que estaba sosteniendo, no sé si era el edificio del Vaticano que se estaba derrumbando, no me acuerdo, y era San Francisco. Dios, por ejemplo, en la época de San Francisco es muy claro. La providencia de Dios en un mundo que se está entregando a las riquezas y al deseo de los honores, que los sacerdotes están juntando dinero, se están haciendo ricos, que está todo el tema de la simonía, que es decir, el negocio con las cosas sagradas. San Francisco hace una vida de pobreza total. ¿Por qué? Porque Dios inspira a San Francisco eso para mostrar al mundo que lo que le agrada es la pobreza, que lo que le agrada es la humildad, no el deseo de los honores. San Francisco llegará en su humildad a renunciar incluso al mismo sacerdocio. Impresionante, alguien de la santidad de él, qué buen sacerdote hubiera sido. Y sin embargo, Dios quería que él renunciara a eso, por eso lo inspira, por eso lo mueve a eso. Ante el protestantismo que niega la justificación, que niega la santificación, que Dios restaura el alma herida del pecado original, Dios suscita en esa época santos de una pureza inmaculada. Un San Luis Gonzaga, que uno lee la vida y dice, pero no puede ser que no haya cometido nada. Toda su vida lloró un pecado, que hay que ver si fue pecado, que fue una palabrota que se le escapó, que no sabía lo que significaba. Imagínense el grado de santidad y de pureza en esa alma. Y Dios la suscita justamente en el momento en el que el protestantismo dice, no, Dios no arregla las almas, Dios nos cubre, somos todos pecadores, no se puede llevar buena vida. Dios nos cubre con un manto y si amas te perdona todo. No, una santa Gema de Algani también en esa época, santos de pureza realmente inmaculada. Modernamente, ante el desaliento del mundo a emprender la santidad, ¿por qué? Porque la santidad es considerada, por ejemplo, ante un Padre Pío que está lleno de cosas extraordinarias, uno dice, bueno, eso es para pocos. Eso no es para todos. No estamos todos llamados a eso. Ante ese desaliento que produce todo lo espectacular que tiene la santidad, Dios suscita una Santa Teresita del Niño Jesús. Una santa en que lo extraordinario es justamente que no hay nada extraordinario. O casi nada, casi nada. Lo extraordinario en ella es que todo lo de la vida cotidiana lo ha hecho con un amor totalmente divino. Como el niño Jesús en Nazaret, escondido. No hizo milagros hasta las bodas de Caná. Y sin embargo, haciendo esa vida sencilla del mundo, digamos así, que como cualquier hombre, no hizo nada distinto a lo que nosotros hacemos.
él agradaba a Dios más que todos los hombres juntos. Y lo mismo podríamos decir de la Virgen Santísima y de San José. En su proporción, ¿no? Por supuesto. Pero Dios suscita a Santa Teresita en esa época de la historia justamente para arreglar esa desviación, ese desaliento de los hombres. ¿Qué quiero decir citando estos ejemplos? Tener en cuenta que Dios siempre está velando sobre su iglesia y vela especialmente con los santos, para poner un freno, porque son los que más mueven. La doctrina, la explicación de la teología no está al alcance de todos. Pero el ejemplo de los santos sí. El ejemplo de los santos sí, y eso es lo que más mueve a los hombres. En la época de las grandes herejías, Dios ha suscitado enormes doctores de la iglesia. Un San Agustín contra el maniqueísmo, contra todas las otras herejías que aparecían por ahí. Santo Tomás de Aquino, que fue la lumbrera de su época, no solo de su época, realmente desde aquí hasta la iglesia siempre ha repetido, sigan a Santo Tomás, sigan a Santo Tomás. Que logró coordinar perfectamente y explicar, de alguna manera, en cuanto es explicable, la fe a la luz de la razón. Por supuesto que la fe siempre es fe, pero mostró que no hay oposición, que no hay choque, ante un mundo que estaba cayendo en un racionalismo o en un fideísmo. Es decir, creo, pero la razón no puede explicar las cosas. No, hay muchas cosas que sí, y coordinan. O el racionalismo, no, todo lo que es fe no se cree. No, las dos cosas se encajan. Y Dios providencialmente suscita a un Santo Tomás en ese momento. Entonces, para no alargarnos más, podemos preguntarnos, ¿cuál fue la misión del Padre Pío? ¿Qué quiso enseñarle Dios al mundo por medio del Padre Pío? Una cosa que podemos descartar sin demasiada consideración. Hay santos, digamos así, que son imitables. Una Santa Teresita del Niño Jesús. Hay santos que son admirables, pero no imitables. No se pongan a imitar al Padre Pío ni al Santo Cura de Ars, que duerme 2 horas por día, porque ustedes van a entrar en un síncope intelectual en 2 semanas o en un año. Hay santos que Dios los hace para enseñar sobre todo. Pienso que el Padre Pío es, sin demasiada consideración, es uno de esos santos que está puesto para enseñar. ¿Y qué es lo que nos quiso enseñar Dios a través del Padre Pío? Pienso que nos puede dar una pista el ver que el Padre Pío es de los estigmatizados que ha habido. Hay otros que han llevado las señales de Cristo en su cuerpo, San Francisco, Santa Gema Galgani, etc. Pero de los estigmatizados que ha habido, él es el único que fue sacerdote. Y pienso, y estoy convencido, que la misión del Padre Pío fue de recordarle a la iglesia y al mundo que la misa y el Calvario son una misma cosa. Que el sacerdote es otro Cristo que sufre con Cristo. Es otro Cristo crucificado. Y crucificado por la salvación de las almas. Si hay algo que brilla en el Padre Pío con esas misas que duraban 2 horas y más, es justamente esa unión con sus estigmas, la unión en el altar con Cristo crucificado. Él explicará también en una de esas entrevistas raras en su vida que él durante toda la celebración de la misa sentía renovarse la pasión. En cada una de las distintas partes, él sentía una de las partes de la pasión. Voy a leer algunos fragmentos de esa entrevista que estoy citando. El Padre Pío no hace más que recordar la doctrina que fue definida infaliblemente por el Concilio de Trento sobre la Santa Misa. Cito, saco las cosas que vienen un poquito más al caso. Padre, le preguntan, ¿el Señor ama el sacrificio? Sí, porque con él regenera al mundo. Fíjense que esto va totalmente contra el protestantismo. Porque el sacrificio de la misa para el protestantismo no regenera al mundo. Para el protestante, incluso para el moderno actual, a veces hay ese error también en la iglesia, la cruz ya nos salvó. Y la misa recuerda la cruz. Pero basta unirse a la cruz para que sean perdonados los pecados. Hay algo de verdad y algo de mentira. La mentira es que, mejor dicho, la verdad es que hay que unirse a la cruz para que se perdonen los pecados.
Pero el modo de unirse a la cruz de Cristo es a través de la misa. No hay otro modo. No hay otro modo. Porque Cristo lo quiso, porque Él podría haber diseñado otro modo, pero no, ese fue el que Él hizo. Padre, ¿el Señor ama el sacrificio? Sí, porque con Él regenera al mundo. Regenera, también va contra el protestantismo, regenera. El protestante cubre, no regenera. Cubre los pecados, no los cura, no los regenera. ¿Cuánta gloria, Padre, cuánta gloria le da la misa a Dios? Una gloria infinita. Padre, ¿qué es su misa? Una unión sagrada con la pasión de Jesús. Y decía llorando, mi responsabilidad es única en el mundo, por los estigmas, ¿no? Porque era evidente eso. Esto es muy importante, muy importante. Padre, durante el sacrificio divino, ¿carga usted con nuestros pecados? Respuesta, no puedo dejar de hacerlo, porque es una parte del santo sacrificio. Curioso cómo, no curioso, es lo normal, pero nos parece curioso porque no estamos acostumbrados. Como Él toma la misa, no como banquete, no como cena, como sacrificio que paga los pecados del mundo. Y los paga en el sacerdote, que es como una nueva encarnación de Cristo. El sacerdote es otro Cristo crucificado en la misa, principalmente, por la salvación del mundo. No puedo dejar de serlo, puesto que es una parte del santo sacrificio. ¿Su misa, Padre, es un sacrificio cruento? Hereje. La misa todos sabemos que es un sacrificio incruento, es decir, que no hay derramamiento de sangre. La cruz es un sacrificio cruento porque se derrama sangre, Cristo derrama sangre. Pero la misa no, la misa es un sacrificio incruento. Después aclara el que entrevistaba, no, Padre, yo quería decir que usted cuando pasa la misa derrama tanta sangre que se podría llegar a decir, bueno, si lo que quiere decir es eso, está bien. Parece. Dice. Padre, ¿por qué sufre tanto en la consagración? No seas malo, responde. No quiero que me preguntes eso. Porque se ponía a llorar el Padre en las puras preguntas que le hacían. Padre, dígamelo, ¿por qué sufre tanto en la consagración? Porque en ese momento se produce realmente una nueva y admirable destrucción y creación. Creación porque de alguna manera Dios empieza a estar donde no estaba. Y destrucción justamente lo que explicaba ayer en el sermón. Esa separación real, pero misteriosa, entre el cuerpo y la sangre de Cristo, porque está la hostia en un lado y el cáliz con la sangre en otro, es lo que produce el sacrificio. Eso la Iglesia lo ha definido dogmáticamente. En Trento y Pío XII lo volvió a recordar. El Padre dice, ¿por qué sufre tanto la consagración? Porque en ese momento se produce una nueva y admirable destrucción. Es Cristo que se ofrece en sacrificio. Se destruye misteriosamente, místicamente, pero es real esa destrucción. No es física, pero es real. Eso la teología lo explica. Es difícil de entender, es un misterio. Pero es real, no deja de ser verdadero. Y es parte del dogma sobre la Santa Misa. Padre, si usted sufre como Jesús el abandono total, entonces nuestra presencia en la misa no sirve de nada. Que también es muy curioso esto, porque hoy en día se dice que la misa privada no sirve para nada. Que la misa cuanto pueda tiene que ser pública. Y si no, mejor no la hagan, concelebren cuando puedan, ¿no? La utilidad es para vosotros. Al sacerdote no le va a aportar nada, y a la misa en sí misma no le va a aportar nada que haya o no haya fieles. Pero a la gente que asiste le hace muchísimo bien. La gloria que se le da a Dios la da Cristo como encarnado en el sacerdote que ofrece la misa. La utilidad es para vosotros. ¿Acaso fue inútil la presencia de la Virgen dolorosa, de San Juan y de las piadosas mujeres a los pies de Jesús agonizante? Claro. Ellos cooperaron a la redención del mundo por su participación en ese sacrificio. Lo mismo está queriendo decir el Padre, lo mismo podemos hacer nosotros. Cooperar al perdón de nuestros pecados por la participación en la misa y a la salvación de las almas. Realmente la misa es un misterio tan grande, tan poderoso. Ay, ay, ay. Padre, ¿muere usted en la Santa Misa? Místicamente, en la Sagrada Comunión. Como yo les explicaba ayer, el sacerdote cuando comulga
lo que está haciendo es identificarse con la víctima. Eso es algo clásico en todos los sacrificios. En el orden natural, los sacrificios del orden natural, es decir, antes de que viniera la revelación y determinara de qué manera, o en los pueblos que no tuvieron la revelación, siempre hubo una especie de comunión, y esa comunión, ya digo, está en la naturaleza del hombre. Lo que quiere significar es que yo me identifico con la víctima, que en realidad la víctima que estoy ofreciendo soy yo. Yo me estoy sacrificando, me estoy ofreciendo la muerte en esa víctima. Y eso se significa en el momento de la comunión. Por eso, Padre, ¿usted muere en la Santa Misa? Sí, místicamente en la Sagrada Comunión. Misteriosamente, pero no deja de ser menos real esa muerte y no deja de ser redentora por la salvación de las almas, porque el sacerdote está en la misa como mediador. Está representando a los hombres y está alcanzando la propiciación, el perdón de los pecados por todos los hombres a los que representa. ¿Y cómo lo alcanza? Muriendo místicamente con Cristo. Padre, ¿asiste la Santísima Virgen a su misa? ¿Crees que la mamá no se interesa por su hijo? Y los ángeles en multitudes. ¿Y qué hacen? Adoran y callan. Ya les digo, ustedes vengan o no vengan a la misa, pero los ángeles están y la Virgen está. No necesitamos más. A ustedes les hace muchísimo bien venir a la misa, por supuesto. Cooperan a la redención de las almas, sí, pero no es necesario. No es necesario. El Padre Pío recuerda, vive y muestra la doctrina tradicional, la doctrina definida por la Iglesia sobre la Santa Misa, y la muestra en una época, en un momento de la historia de la Iglesia en que se está olvidando eso. Justamente Dios lo suscita así de extraordinario para que el mundo y la Iglesia recuerde esta verdad. Justamente el Padre muere en vísperas de la promulgación de la Misa Nueva, de la misa que se celebra en las parroquias. Él nunca quiso celebrar la Misa Nueva, porque si hay algo que en la Misa Nueva no queda claro, es que sea un sacrificio. Es una cena, sí, que perdona los pecados, también queda un poquito oscurecido. Si hay que resumir la Misa Nueva, hay que decir que deja de ser un sacrificio para convertirse en una cena rememorativa, que recuerda lo que Cristo hizo en la última cena, pero no vuelve a morir el sacerdote. No queda claro tampoco el papel de mediador del sacerdote. El sacerdote queda un poco como presidente, elegido medio democráticamente por los fieles, que está dirigiendo las cosas. El Padre Pío siempre se negó a celebrar la Misa Nueva. Nunca la celebró, de hecho. Antes de la clausura del Concilio Vaticano II, en febrero de 1965, alguien le anunció que pronto tendría que celebrar la misa de acuerdo con un nuevo rito ad experimentum, es decir, para experimentar, a ver qué pasa. Ya no sería en latín y que había sido ideada por una comisión conciliar litúrgica con el fin de responder a las aspiraciones del mundo moderno, es decir, adaptar a la misa a lo que piensa la gente de hoy. El sacrificio no gusta mucho. Si algo que desapareció del orden del hombre moderno es la noción de sacrificio. Inmediatamente, incluso antes de conocer el texto, escribió a Pablo VI para pedirle, Papa en ese momento, para pedirle una dispensa de este experimento litúrgico y para poder seguir celebrando la misa de San Pío V, la misa que celebramos nosotros hoy aquí. Cuando el cardenal Bacci lo fue a ver, el cardenal Bacci es el que escribió el breve examen crítico junto con el cardenal Ottaviani. Cuando el cardenal Bacci lo fue a ver con el fin de otorgarle esa autorización que él le había tramitado con el Papa, el Padre Pío dejó escapar una queja en presencia del mensajero papal. Por compasión, terminen rápido el concilio. Ay, ay, ay. También manifestó claramente su descontento con la adaptación de las reglas franciscanas al espíritu del Concilio Vaticano II. En 1966 el padre general de los franciscanos vino de Roma antes de un capítulo especial sobre las constituciones con el fin de pedir al Padre Pío sus oraciones y bendiciones justamente para la adaptación de la regla. Se reunió con el Padre Pío en el claustro. Padre, vine para encomendar sus oraciones
a sus oraciones el capítulo especial para las nuevas constituciones. El Padre Pío apenas escuchó capítulo especial y nuevas constituciones, con un violento gesto dijo en voz alta: todo eso no son sino tonterías destructivas. Pero padre, después de todo hay que tomar en cuenta a las generaciones más jóvenes. Los jóvenes evolucionan a su propia manera, existen nuevos requerimientos. Entonces, dirigiéndose a su celda, dio media vuelta y se fue, apuntando con un dedo y diciendo: no debemos desfigurarnos a nosotros mismos, no debemos desfigurarnos a nosotros mismos. El día del juicio, esto es terrible lo que dice el Padre Pío, el día del juicio del Señor, San Francisco no nos reconocerá como sus hijos. Desgraciadamente, eso lo podemos decir hoy en día. El día del juicio del Señor, San Francisco no nos reconocerá como sus hijos. Cuando Monseñor Lefebvre, nuestro fundador, no recuerdo el año, lo fue a visitar para hablar con el Padre Pío, Monseñor quiso besarle la mano de los estigmas al Padre Pío, y el Padre le dijo: no, Monseñor, no es usted que debe besarme la mano a mí, sino que yo debo besarle la mano a usted. Y no se dejó, y él le besó la mano a Monseñor, y ahí está la foto famosa del Padre Pío besándole la mano a Monseñor. No es casualidad tampoco que una de sus más santas dirigidas, no tengo tiempo para entrar en la vida, pero la vida es realmente muy bonita, de Catarina Tangari, es una de sus más santas dirigidas, tuvo realmente una santidad eminente, es como San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, el Padre Pío y Catarina Tangari. Esta mujer siguiera siempre a la fraternidad sacerdotal San Pío X en su seminario de Con, que fue donde comenzó, hasta su muerte, un año después de las consagraciones episcopales de 1988. El sacerdote que me bautizó a mí, el Padre Albamonte, que Dios lo guarde, recibió para su ordenación, cuando él era diácono, él estudió en el seminario de Con, vino Catarina Tangari a decir: padre, tengo algo para usted, que no era padre, perdón. Y fue ahí, le habló, sacó un paquete, un cáliz. Y el padre lo miró y no era su estilo, él estaba buscando cáliz, ¿no es cierto? Ella le dijo: yo sé que usted está buscando cáliz, padre, acá le traigo. Y él lo miró y no le gustó mucho. O sea, de hecho el cáliz es muy lindo, pero no era el estilo que él estaba buscando algo neogótico, y ese cáliz era barroco, pequeñito. Y Catarina Tangari lo mira, se dio cuenta del gesto, el padre traslució algo, aunque trató de demostrar: ¡ay, qué bonito! No sé qué, no, que iba a decir que me regaló un cáliz. Padre, acéptelo, viene del Padre Pío. Acéptelo, viene del Padre Pío. Así que el padre, cuando se muera, se lo voy a robar. Conclusión: pidámosle mucho realmente al Padre Pío que nos enseñe a vivir la misa, que nos enseñe a unirnos a ella por la oración y el sacrificio. No es tanto la participación externa, no es tanto que sepan responder en latín. El modo de unirse a la Santa Misa es por la oración y el sacrificio. Por el ofrecimiento en la Santa Misa, tampoco serviría de mucho la misa si no nos cambiara. El ofrecimiento en la misa de las cruces diarias nuestras, las pequeñas cruces de cada día, si las unimos a la cruz de Cristo en la Santa Misa, tienen un valor infinito y redentor. Realmente, en unión a la cruz de Cristo, sirve para reparar nuestros pecados y para la salvación de las almas. Y esa es la misión de la fraternidad sacerdotal San Pío X. Escondidos como estamos, Monseñor Lefebvre tenía una frase muy bonita que le dijo una vez a un sacerdote recién ordenado en el desayuno: padre, ¿usted celebró su misa ya? Sí, Monseñor, ya celebré mi misa. Estuvo contento porque era su primera o su segunda misa. Muy bien. Usted ya ha cumplido con el 80% de su apostolado, padre. Lo que queda es fácil. El 80% de su apostolado a la misa. Hace falta fe para ver eso, porque en media hora de hacer algo que nadie se entere, el 80% de su apostolado. Verdaderamente el Padre Pío quitó los pecados del mundo y mostró lo que era la misa, muy escondido de alguna manera. Claro que fue publicado, pero él no salió de ahí. Su apostolado es realmente reducido al lado de esta obra gigantesca
de predicación de lo que es la misa. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que quieran hacer en particular. Sí, diga. No sé si sabré responder, pero... Padre, ¿el sacerdote está obligado a celebrar una misa a diario? No. Justamente la iglesia, por la complicación, la cantidad de cosas que se requieren para la celebración de la misa, hay que tener, por supuesto, la materia, el pan, hay que tener vino en buen estado, hay que tener un cáliz, que no cualquiera tiene un cáliz en cualquier lugar. Normalmente la iglesia exige una iglesia para celebrar la misa, hay que tener un altar, hay que tener velas. Son tantas las cosas que se exigen que la iglesia no obliga a rezar la misa diaria. Pero el Padre Pío justamente comentaba que no soportaba un día sin celebrar la misa. Pero no, la iglesia obliga al sacerdote a celebrar varias veces al año, eso es lo que dice, varias veces al año, o en beneficio de los fieles. Si algún fiel viene, o sea, no algún fiel, si hay suficiente cantidad de fieles que pidan, uno celebra una misa para los fieles. De hecho, una de las razones y de las causas para que el sacerdote celebre más de una misa al día es en beneficio de los fieles. Si hay 20 fieles, por ejemplo, en otro lado que no tienen sacerdote, bueno, celebro mi misa para los de acá, me voy allá y celebro para los de allá. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, yo he leído un poco la historia del Padre Pío. No hablas mucho de su ángel de la guarda, él tuvo también una conexión muy grande. Sí, o sea, el Padre Pío es extraordinario por donde uno lo mire. O sea, uno podría haber desarrollado todo el tema de las curaciones, de las bilocaciones, de las profecías, de la lectura de los corazones. De hecho, por ejemplo, el Padre Pío era muy duro a veces a tratar a la gente. Y los superiores le decían, Padre, por caridad no sea tan duro. Y el Padre respondió, yo hago lo que Jesús me dice que haga con cada alma. La caridad más grande es que se conviertan de sus pecados. Y a veces ser duro ayuda a que se conviertan de sus pecados. No me digan que no lo hago por caridad. Pero sí, ya le digo, hay muchísimas cosas que uno podría contar. Pero uno, por la brevedad, por amor a la brevedad, que no fui tan breve, no va agregando tampoco tantas cosas. ¿Alguna pregunta más? Sí, dígame. Por ejemplo, una forma como lo atacan a uno es que, no, mire, el Padre Pío estaba celebrando en un altar muy diferente. Bueno, el Padre Pío pobre, ya estaba muy viejo y le cambiaron el altar de lado, pero él celebró la misa tradicional. Usted mire la misa que él celebra y es la misa tradicional. Él tiene el misal al costado, él tiene el corporal, él tiene el cáliz, palio, la cruz está adelante, no están los fieles. Él capaz que ni se dio cuenta que estaban los fieles, ya estaba muy viejito. Él celebra frente a la cruz. No, él celebra la misa tradicional, y ya le digo, él se negó toda su vida a celebrar esa misa. Por algo, ¿no? El Padre que, Dios saca a un santo que celebra esas misas de 2 horas, 3 horas, 5 horas, justamente, y de hecho, interesante, ¿por qué no la celebraba a propósito de 5 horas? De hecho, la iglesia, uno cometería un pecado si celebrara a propósito una misa más larga, porque sería singularizarse a propósito, sería además en contra de los fieles, porque si no los fieles empiezan a buscar, no, porque este padre celebra más bonito, porque es más largo. La misa es un acto oficial, tiene que ser igual por todos los sacerdotes. Eso es otra cosa que se ha dejado de lado hoy en día. Pero el Padre Pío comenta justamente que él hacía todo su esfuerzo para celebrarla según las rúbricas, lo que manda la ley de la iglesia, y no podía. Quiere decir eso, que Dios lo hizo a propósito. Que Dios es el que está queriendo que esas misas duren eso. Más allá de las leyes de la iglesia, él las puede romper, él es el que creó la iglesia. La iglesia dice media hora. Bueno, hay que hacerlo en media hora. Ahora, si hay un éxtasis que le agarra en el medio y no puede salir, y eso es lo que le pasaba al Padre, en cada parte le agarraba un éxtasis en la elevación y se quedaba estático 3, 5, 10 minutos en la elevación, que en reflexiones de 15 minutos y dice, Padre, no es lo que dice la ley de la iglesia. Sí, pero no puedo. No podía. Curioso. Y él lo logrará hacer solamente por obediencia. De hecho, otra de las cosas que podría uno haber dicho, ¿no? Al Padre lo dirigían mentalmente. Se ponía el superior arrodillado en el banco de la iglesia y él mentalmente, el superior, decía, Padre está tardando mucho, vaya al otro lado. Y el Padre se levantaba y iba al otro lado. Y si no le hacían eso, se quedaba. Y obedecía todas las órdenes que le dieran mentalmente. Y así lograban que el Padre tardara 1 hora, un poquito menos de 1 hora para celebrar su misa. Lo que normalmente tardaba eran 2 horas. Cuando se habla de misa de 5 horas, son la misa de Navidad, que el sacerdote puede celebrar 3 misas seguidas. Entonces daba unas 5 horas.
Lo que normalmente tardaba eran 2 horas. Yo le digo, por ejemplo, esta entrevista que cité al final, Padre, el Señor ama el sacrificio, cuenta de gloria, es muy bonita, sería muy bonita que la leyeran entera, porque es realmente preciosa. Yo también les digo por brevedad, acorté muchísimas cosas que... Textos que sean verídicos de la biografía o del Padre Pío, porque uno encuentra... ¿Dónde conseguir eso? Sí, ¿dónde conseguir? Que no, Sí, porque en internet se hay consigue mucho, pero... Hay un libro, yo no sé acá, yo soy muy nuevo en Colombia, entonces no sé lo que se consigue, pero yo digo, hay un libro de Yves Chirón, Yves con Y, B corta, Yves Chirón, que escribe, es bonito, es verídico, es lo que se llama una biografía crítica, es decir, que no da nada por verdadero hasta que no lo haya sacado de un documento. Todo lo que se dice ahí está documentado. Hay muchas cosas que se callan porque no las logró documentar, bueno, pero dice muchísimas cosas. Sobre todo ahí está la primera persecución, él no llega a tocar el tema de la segunda persecución. Hay otro libro que nos gustaría, si Dios quiere y nos da gracia, nos gustaría editar, el Padre Pío, justamente que es una cosa que escriben a raíz de esta segunda persecución, estos intentos de asesinato del Padre Pío, de parte de la misma iglesia, que los distintos sacerdotes que veían esto que estaba pasando y las distintas personas empiezan a documentar todas las cosas que se hacían y la elevan como una queja a Pablo VI. No sé cuál fue el resultado de esa queja, pero el libro justamente es muy bueno en cuanto a documentos y en cuanto a las cosas que dicen y es totalmente confiable. No recuerdo el nombre, pero dice algo como en reclamo a Pablo VI, el Padre Pío de Petralcina, una cosa así. Lo puedo llegar a conseguir ese libro en PDF. Es que si tienen un grupo para distribuir las cosas, yo se los puedo, si lo consigo. Tengo entendido que se consigue. Sé que en internet no, pero tengo una persona que lo ha escaneado y lo tiene en PDF. Eso lo podría llegar a distribuir. Ya les digo, es un libro, 300 páginas, un cortito así, pero vale la pena. Esta entrevista se consigue en internet. No sé si ubican la página Stat Veritas de la fraternidad, un chico de la fraternidad de Buenos Aires. Sí. Stat Veritas es un blog. Sí. Bueno, en esa página busquen Padre Pío y le van a salir el Padre Pío y la misa, no es esta conferencia, pero dice algunas cosas. Y esa entrevista no me acuerdo cuál es el nombre, pero está enterita ahí. Realmente muy vale la pena, es cortita, son 3 paginitas que uno lee, pero muy bonita. Ya les digo, lo único que hace el Padre Pío, claro, recordar, pero lo vive, ¿no? No es cualquiera que lo recuerda la doctrina tradicional, así como, repitiendo como un loro del catecismo, ¿no? Dice lo que vive. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Sí, Padre, o sea que hay cosas falsas que mencionan del Padre Pío. sí, hay cosas falsas que menciona el Padre Pío. De hecho, los que odian a la fraternidad dicen que el Padre Pío, cuando se encontró con Monseñor Lefebvre, le profetizó, le dijo, Monseñor, usted está desobedeciendo, una cosa así. Le decían que iba a hacerle, que parara esa obra, que le iba a hacer mucho daño a la iglesia. Sí, hay una cosa así, pero eso se lo inventaron después. O sea, Monseñor después de la cosa dijo, ¿y cómo era Monseñor? Estaba muy abierto y comentaba. Y además había gente y testigos. Y al contrario está el beso de la mano del Padre Pío a Monseñor. Que eso sí hay foto y eso sí está documentado. Entonces, ya digo, a Monseñor Lefebvre le han hecho una cantidad de mentiras y cosas ahí que se derrumban solas al fin y al cabo. ¿Alguna otra pregunta? Ah, perdón, también todo el tema de las persecuciones, sobre todo la segunda persecución, como ya le digo, están metidos hombres de iglesia de altos cargos, o sea, Pablo VI era bastante a favor del Padre Pío, pero ya le digo, desde la Congregación para la Doctrina de la Fe, es decir, el que está encargado de juzgar sobre la pureza de la fe en el mundo entero, por el cargo del Papa, estaba metido en las cosas contra el Padre Pío y estaba metido además en cosas con mujeres, o sea, ahí no hay cosas muy feas ahí que no les conviene que salgan a luz. Entonces toda esa segunda persecución está muy tapada por la misma iglesia. También uno entiende que no se quiere echar tierra a la iglesia porque no es precisamente la mejor obra de caridad decir esas cosas. También pienso que de alguna manera la providencia quiso mostrar la crisis que hay en la iglesia con estas persecuciones al Padre Pío. Realmente uno puede ver que hombres en la iglesia pueden hacer cosas muy malas. O sea, está la libertad, ¿no? Es una realidad. La jerarquía está, tienen el poder, la autoridad, pero la pueden usar para bien o la pueden usar para mal, como un padre de familia.
¿Tiene la autoridad? Sí, la tiene. ¿La usa para bien o la usa para mal? Y hay que ver. Hay que ver. Dale, Seleni. Sí. Fuerte. El padre se quejó de lo que hacía sus dolores en sus heridas. Sí, claro. Sí. De hecho, el Padre Pío muchas veces dirá, eso que yo dije que cité, la frase que le dijeron al Papa, ¿no? El Padre Pío quita los pecados del mundo, santidad quita los pecados del mundo. Él lo dirá muchas veces, que él sufre el peso de los pecados del mundo entero. Él lo dirá. Y de hecho, el mismo Padre Pío dirá que el dolor de sus heridas no es nada comparado a la desolación espiritual que él sufrirá. O sea, él dice que se le hace insoportable, él dice que le cuesta muchísimo creer. Claro, pero es gracioso porque él ve las almas, las dirige a las otras almas con una certidumbre divina de lo que hace. Pero su alma, él estaba en negro, en unas tinieblas espantosas que Dios permitía, justamente otro sufrimiento más redentor. Pero sí, él dice muchas veces que él ofrece sus sufrimientos en unión a la cruz de Jesús, que lo ofrece por la salvación de las almas. En esta misma entrevista creo que lo dice por ahí en algún lado. Bueno, si no nos preguntas. Si yo tengo una pregunta, pero la pena. Diga. Pero no es del Padre Pío, sino de la mía. Diga. Bueno, después cualquier cosa me la dice en privado si prefiere. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, voy a tomar la reliquia, voy a tomar la reliquia, voy a dar la bendición, en general la bendición, pero después van a pasar como para la comunión, yo lo voy a dar a besar. ¿Sí? Normalmente está prohibido besarlo, pero yo me hice una trampa, le puse un vidrio adelante, entonces se puede besar. Para satisfacer también un poco la piedad de cada uno. De hecho, entre las reglas que dan ahí son muy estrictas, no se puede tocar, no se puede besar, no se puede sacar ningún hilo de reliquia, o sea, tiene todo un reglamento del uso, justamente para que no se nos acabe la reliquia en un mes. Pero bueno, entonces voy a dar la bendición. Sí, No recibieron su mamito, no les heredaron nada más. ¿le parece poco? Ay, no. Sí, no, pues. Sí, fue lo único que nos dieron, si podemos decir que fue poco. Ay, no. No, claro, sí. Bueno, rezamos a la María para terminar la conferencia y ahí cuando doy la bendición se pueden terminar.